Les damos la bienvenida, una vez más, a estas charlas con Gemini, el espacio donde la curiosidad se encuentra con la inteligencia artificial para desentrañar los misterios y las complejidades de nuestro mundo. En esta ocasión, nos adentraremos en un tema tan delicado como inquietante, la potencial presencia y operación de narcotraficantes y carteles colombianos en el tejido social de Florencio Varela. Un distrito del conurbano bonaerense con una historia criminal propia y distintiva. Antes, pero, de sumergirnos en las posibles conexiones internacionales, es fundamental comprender el substrato delictivo local, las raíces que podrían, quizás, ofrecer un terreno fértil para la expansión de organizaciones criminales transnacionales. Florencio Varela, un municipio dinámico y en constante transformación del sur del Gran Buenos Aires. No es ajeno a las complejidades del mundo delictivo. Su historia criminal, como la de muchos distritos del conurbano, se ha ido tejiendo a lo largo de las décadas, marcada por la evolución de las dinámicas sociales y económicas. En sus inicios, la criminalidad en Varela se manifestaba principalmente a través de delitos ligados a la subsistencia y a las desigualdades, robos menores, hurtos y disputas vecinales que, aunque presentes, no alcanzaban la sofisticación de organizaciones mayores. Las sucesivas crisis económicas que azotaron al país durante las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI impactaron profundamente en el tejido social de Florencio Varela. El aumento del desempleo y la marginalidad crearon un caldo de cultivo para la proliferación de delitos contra la propiedad, como el robo de vehículos y los asaltos a comercios. En este contexto, comenzaron a surgir bandas con una mayor capacidad de organización, capaces de llevar a cabo golpes más audaces y de establecer redes informales de protección. En los años recientes, la preocupación por la inseguridad en Florencio Varela ha experimentado un nuevo punto de inflexión. Los vecinos han manifestado una creciente inquietud ante la percepción de una mayor violencia en los delitos. La aparición de ajustes de cuentas con características más complejas y la circulación de rumores sobre la posible presencia de actores criminales con conexiones fuera de la provincia. El aumento del secuestro extorsivo en la región y la detección de cargamentos de droga en zonas aledañas han encendido las alarmas. Es en este intrincado mosaico de delitos, donde los robos barriales, hasta el microtráfico en expansión y la creciente preocupación por la violencia organizada, donde emerge una pregunta escalofriante. ¿Podrían las sofisticadas redes de los carteles colombianos, con su vasta experiencia en la producción, distribución y lavado de activos del narcotráfico a nivel internacional, haber encontrado en Florencio Varela un nuevo punto estratégico para sus operaciones? ¿Podrían las dinámicas delictivas locales haber evolucionado hasta convertirse en un eslabón dentro de una cadena mucho más extensa y peligrosa? En este nuevo capítulo de Una charla con Gemini, exploraremos esta hipótesis con la ayuda de la inteligencia artificial, analizando las posibles señales, los factores de vulnerabilidad y las implicaciones de una presencia narcocolombiana en el corazón de Florencio Varela. Prepárense para un análisis profundo y cauteloso sobre una amenaza que, de confirmarse, podría transformar para siempre el panorama criminal de este distrito bonaerense. ¿Cómo podrían moverse los narcotraficantes en Florencio Varela? En el contexto de la posible presencia de narcotraficantes y carteles colombianos en Florencio Varela, sus movimientos podrían caracterizarse por una combinación de estrategias discretas y, en algunos casos, una creciente osadía a medida que intentan establecer y expandir su influencia. Aquí, algunas formas en las que podrían operar. Bajo perfil. Infiltración silenciosa. Establecimiento de bases operativas discretas. Establecimiento de redes y alianzas locales. Captación de actores criminales locales. Corrupción de funcionarios. Reclutamiento de soldados.
Con las varias iglesias o templos que hay presentes en Florencio Varela, ¿cómo se podrían comportar? La presencia de varias iglesias y templos en Florencio Varela podría generar una dinámica compleja en relación con la posible presencia de narcotraficantes y carteles colombianos. Su comportamiento podría variar dependiendo de sus objetivos, su nivel de sofisticación y la influencia que busquen ejercer en la comunidad. Aquí hay algunas posibles formas en las que podrían interactuar con las instituciones religiosas. Evitar la confrontación directa. Buscar la neutralidad o indiferencia. Intentar la infiltración o la influencia sutil. Explotación para el lavado de dinero. Confrontación en casos específicos. Factores que influirían en su comportamiento. El nivel de arraigo de las iglesias. Cuanto más fuerte sea la presencia y la influencia de las iglesias en la comunidad, más cautelosos podrían ser los narcotraficantes. ¿Tienes noticias en las cuales estos grupos delictivos sean responsables de crímenes en Florencio Varela? Si bien las noticias específicas que vinculen directamente a carteles colombianos como los responsables exclusivos de crímenes en Florencio Varela pueden ser difíciles de confirmar de manera rotunda en búsquedas generales, sí hay noticias que evidencian una presencia significativa de narcotráfico y violencia ligada a bandas criminales en la zona, incluyendo menciones a grupos con posible origen o influencia extranjera. Un caso resonante fue el triple crimen narco en el barrio de San Rudencio, en el 2021, donde 3 personas murieron en un enfrentamiento entre bandas. Menciones a los Paisa. Algunas notas periodísticas mencionan a una banda de narcotraficantes conocida como los Paisa, operando en Florencio Varela. Detenciones de extranjeros por narcotráfico. Se han reportado detenciones de personas de nacionalidad paraguaya involucradas en el narcotráfico en Florencio Varela, lo que indica la presencia de redes de narcotráfico con conexiones internacionales en la zona. Algunas noticias mencionan denuncias de vecinos sobre la posible protección policial a bandas de narcotraficantes que operan en la zona, lo que podría facilitar la impunidad de estos grupos, independientemente de su origen. ¿Existen crímenes que tengan similitud a esto que estamos hablando? O sea, la probabilidad hipotética que 2 jóvenes sean asesinados con piedras por miembros de bandas criminales o carteles colombianos. Si bien no hay casos documentados que coincidan exactamente con el escenario hipotético de 2 jóvenes asesinados con piedras por miembros de cárteles colombianos en Florencio Varela, existen elementos que sugieren que este tipo de brutalidad no sería completamente ajeno al accionar de grupos criminales involucrados en el narcotráfico, incluyendo aquellos con conexiones internacionales. Los carteles y las bandas de narcotraficantes son conocidos por recurrir a violencia brutal para intimidar, castigar, eliminar rivales o enviar mensajes. Esto incluye métodos contundentes y despiadados. Ajustes de cuentas. Si las víctimas fueran percibidas como una amenaza, informantes, deudores o involucradas de alguna manera en el mundo delictivo, un ajuste de cuentas con un alto nivel de violencia sería una posibilidad. Control territorial. Si la zona donde se encontraron los cuerpos fuera importante para sus operaciones, la eliminación de cualquier intruso podría llevarse a cabo de manera violenta para reafirmar su dominio. Improvisación y oportunidad. Como se mencionó anteriormente, si no tuvieran armas de fuego a mano en ese momento dado, podrían recurrir a elementos del entorno para cometer el crimen. Mensaje aleccionador. La brutalidad del método, fractura de cráneo con piedras, podría ser intencional para infundir terror en la comunidad o en grupos rivales. Casos con elementos similares. Si bien las armas de fuego son más comunes, ha habido casos donde se han utilizado objetos contundentes en asesinatos vinculados a disputas entre bandas o ajustes de cuentas. Es crucial reiterar que no hay información específica que vincule directamente el doble homicidio de Paloma y Josué con carteles colombianos o que confirme que este sea un modus operandi típico de estos grupos en Argentina. La investigación debe explorar todas las hipótesis. Sin embargo, la brutalidad del crimen y el posible contexto de violencia relacionada con el narcotráfico en Florencio Varela hacen que la hipótesis de la participación de miembros de bandas criminales, incluso con posibles conexiones internacionales, no pueda descartarse por completo. Aunque el uso específico de piedras como arma principal
podría no ser el escenario más común si tuvieran acceso a armas de fuego. La respuesta definitiva a esta hipótesis dependerá de las pruebas que recoja la investigación policial. Así termina otra charla más con Gemini, tratando de iluminar con las hipótesis que nos brinda la oscuridad de este caso que desde principios de febrero aún no tiene un culpable, y nosotros seguimos esperando a que la verdad salga a flote.